Bueno, buenos días, Padre Ángel. Es un Muy placer bueno. para mí, es un placer para mí, para todos nosotros, tener esta ocasión para poder entrevistarle y conocerle un poquito más. Aunque todo el mundo ya le conoce bastante, me gustaría, pues eso, poder conocerle un poquito más a nivel personal y presentarle, ¿no? Bueno, eh, Días. el Padre Ángel es un sacerdote diocesano, fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles y fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, presidente fundador de la Asociación Edad Dorada y de la Fundación Mensajeros de la Paz. Lleva toda la vida ayudando a los más necesitados y es un gran embajador del desarrollo humano. Tanto es así que ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Bueno, y otras muchísimas condecoraciones que no vamos a nombrar, ¿no? Eh, También muchísimos premios nacionales como extranjeros, ¿no? Vamos a conocerle un poquito más en este ratito. ¿Dónde nació usted? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué recuerdos guarda? Bueno, yo nací allá en Asturias, en Mieres, eh, un 11 de marzo de 1937, en plena guerra. Ya había terminado la guerra, pero estaban todas las consecuencias de las guerras. Y lo que recuerdo de mi infancia era mucha tristeza, mucho dolor en las personas. Eh, si ahora, junto con esta pandemia, estamos tan tocados y tan tristes porque se nos han ido muchas personas, en aquellos momentos también había muchas familias rotas. Y cuando éramos niños nos dábamos cuenta que había gente que sufría porque le faltaba a su padre, porque le faltaba a su abuelo, incluso porque había ido a la guerra o no a la guerra y había perdido la vida, ¿no? Claro. Y usted ya desde niño sentía ese ambiente, ¿no? Le tocó crecer en ese aspecto. Sí, de niño he visto a otros muchos amigos míos que quedaban huérfanos, huérfanos por causas políticas o huérfanos por accidentes de la mina. Aquellos años se moría mucha gente en la mina, quedaban muchas mujeres jóvenes viudas con los hijos. Y allí, siendo niño, recuerdo de que había un cura en mi pueblo que se llamaba Don Dimas, que era el que yo admiraba mucho porque veía que él consolaba mucho a los niños, a los familiares a los que se les había muerto, les había matado algún ser querido. Y como los niños siempre te preguntan qué quieres ser de mayor, ¿no? Y uno dice, pues médico, futbolista, y yo decía cura, pero no por decir misa, sino por ver lo que aquel cura para mí, que era un héroe, que se la jugaba porque atendía a los rojos y a los no rojos, y los unos y los otros no le veían con buenos ojos. Claro, totalmente. Entonces ya desde pequeñito quiso dedicarse a los demás, siendo pues eso, cura, sacerdote y, y ayudar a los demás en vez de formar, por así decirlo, como establecen los cánones, ¿no? Su familia propia, su desarrollo propio en cuanto a familia, ¿no? Sí, sin duda, porque después dentro de mi familia había de los dos bandos, de los rojos y de los no rojos. Tenía algún abuelo que además estaba en la cárcel y tíos que los había metido en la cárcel. Eh, y viví, cuando es uno niño, pues mama todas esas cosas, las buenas y las malas. Yo creo que he mamado mucho más las cosas buenas también que había de solidaridad, de estar siempre con las personas que más sufrían, de consolar, de ver llorar a mucha gente que se había roto la vida por todas estas desgracias que en aquellos. Y es muy curioso que hoy, después de casi 70, 80 años, está sucediendo casi más lo mismo en nuestra sociedad. Ahora mismo acaban de comentarme que el que está debajo de mi piso donde vivo yo ahora, pues que le ha dado un ictus y el COVID que tiene, todo eso, y la señora pues sufriendo de que ve que su marido se le puede ir en cualquier momento, ¿no? Claro. Entonces, esto que nos comenta usted es más una elección de poner foco y atención a lo que realmente tiene bueno el ser humano en una situación de crisis, en una situación de guerra o de virus. Eh, o qué puede ser, ¿a qué puede ser debido esto? Bueno, lo que sí no es un castigo de Dios como algunos mal, mal pensados están intentando hacer, ¿no? No, esto son consecuencias de gajes de la vida. Siempre hubo, por decir, estas
grandes epidemias desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Siempre hubo esas grandes gripes o grandes mortales que no eran de guerra y que a veces llevaban más gente que la guerra al otro mundo. Lo que sí yo creo que en estos momentos la sociedad entera, no España ni Europa, sino yo creo que la sociedad entera se ha dado cuenta de que no somos semidioses, se ha dado cuenta de que nos tenemos que ayudar y de que somos todos iguales, no solo por el color o la religión o el sexo, sino también, es decir, por estatus social o económico que uno tiene. Igual se pueden morir los ricos que los pobres. Y yo me atrevería a decir que los sin techo, los de sin hogar, los que viven en la calle están más inmunizados que los que tenemos una cama y un colchón donde dormir, ¿no? Sí, así es, totalmente. A veces, ¿no? Esto pasa con los nenes, ¿no? Les protegemos tanto de pequeñitos, no hagas esto, no toques esto, que al final no les estamos, pues eso, dejando vivir, ¿no? Entre comillas. Así es. ¿Cuál fue su primer destino cuando se ordenó sacerdote y cuál era su misión? Bueno, mi primer destino fue ser capellán de un hospicio, o sea, cura de un hospicio de niños y niñas que habían sido abandonados, habían sido metidos en un torno para que nadie los viera y los cogían las monjas y los tenían ahí, niños que no tenían ni nombre ni apellidos, se apellidaban todos, es curioso, la mayor parte de ellos apellidaban Iglesias, ponían el apellido de Iglesias, los hospicianos tenían ese. Y allí fue donde yo conviví de verdad y palpé lo que era la tristeza en los ojos de los niños, lo que eran los niños tristes, los niños que muchos de ellos nadie les había acariciado, nadie les había besado, ¿no? Y ahí fue donde yo aprendí a que lo más importante en la vida es querer y dejarse querer, ¿no? Efectivamente, totalmente. El otro día vi una noticia, ¿no? Que había un experimento con monitos que según nacían las crías de los monitos, les daban una madre como llena de pinchos, un palo lleno de pinchos con leche y una mamá de plástico, o sea, de felpa, y los monitos iban a la mamá de felpa, aunque no tuviera leche. Eso quiere decir que el ser humano, las personas, los seres con vida, necesitamos más el cariño a veces que cualquier otra cosa primero, ¿no? Como primer contacto, ¿no? Curioso, es que es verdad, Es así. es así, sí. Sí, y yo creo que los animales nos invitan mucho a amar, es decir, es muy difícil que un animal abandone a sus hijos, a sus polluelos de eso, ¿no? Y cuando a veces lo ves, muchas veces decimos, a ver si los humanos aprendemos algo de los animales también, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿cuándo nacieron los primeros hogares de mensajeros de la paz y cómo fueron conformando esos hogares y esa gran familia que es ahora? Bueno, nosotros nacimos hace 58 años, en el año 61, 62, comenzamos haciendo los primeros hogares que los niños no vivieran en un internado, que no vivieran solo los niños por un sitio, las niñas por otro, sino que pudieran convivir los hermanos entre sí. Y ahí es donde comenzamos nosotros a funcionar y a querer hablar con eso. Y eran hogares de 7, 8 niños, en donde había pues una pareja, o una mamá o un matrimonio que hacían de papás adoptivos de ese tipo de niños. Qué bueno. Entonces empezaron, por así decirlo, en España y luego fueron extendiéndose a otros países como América Latina y demás, ¿no? Cuéntenos cómo vivieron esa expansión. Sí, al comenzar, es decir, creían que éramos unos locos, que estábamos locos de estar haciendo ese tipo de cosas y después ya nos iban adaptando y nos iban pidiendo que fuéramos de verdad deshaciendo esos hospicios, esos internados, montando hogares. Comenzamos primero en Asturias y después ya por toda la península, pero nos empezaron a llamar ya de México, de América, de otros lugares en donde allí íbamos haciendo pues el mismo sistema. Y es cierto que hemos sido capaces de deshacer los grandes internados que existían, ¿no? de estos pisos, ¿no? Qué bueno y qué labor tan necesaria.
Bueno, con todo el sufrimiento que ha vivido usted, que ha estado en países con guerras, con tsunamis, con terremotos, con todo el dolor y la tristeza que usted ha vivido y que nos ha comentado, ¿no? Desde el primer momento de la entrevista, ¿cómo se mantiene la fe? Pues desde pequeños Tarancón nos decía que había que creer en Dios y en los hombres. Y cuando uno cree en Dios y en los hombres, es capaz de eso. Y cuando uno empieza a tener contactos y sobre todo tener gente a la quien amar, a quien querer, eso te da fuerzas. Pero esto no es de gente especial ni de héroes. Esto le pasa pues a muchos papás y a muchas mamás que cuando alguien le pregunta, pero usted cómo aguanta tanto que no tiene para llegar a fin de mes, que tiene que trabajar, que tiene que aguantar a tanta gente, o a veces dice, pues por los hijos son los que te dan vida y valor. Y fueron los niños los primeros que nos dieron ese valor y ahora sin duda son los ancianos en los que uno sufre mucho porque son esas personas que están aisladas, solas, que les hemos aislado, que les dejamos en una soledad dentro de las residencias y que es tremendo. Si el virus, el morir con el virus es lo peor y lo fatal, el estar sin que los hijos, los nietos puedan ir a las residencias a ver a las personas es tremendo. Es decir, es una la madre Teresa de Calcuta, con la que yo tuve ocasión de estar en varias veces, nos repetía que la soledad causaba más muertes que las enfermedades del cáncer o los accidentes de carretera. Y es verdad, cuánta gente muere sola o no quiere seguir viviendo. Dice, si no tengo a nadie, ¿para qué voy a vivir? ¿No? Así es, totalmente. ¿Y qué puede recomendar o qué puede usted decir ahora con esta situación que efectivamente pues hay muchísima gente muriendo sola en los hospitales y que por protocolo no podemos acompañar? ¿Cómo podemos acompañar desde la distancia? Haciendo siempre todas las posibles llamadas, utilizar todas las redes sociales para poder estar y ver a los hijos, a los nietos, y sobre todo sentir en el corazón el dolor, sentir esa soledad dentro de nosotros. Es decir, y si uno puede llevar dentro de los protocolos a sus familiares a casa o esperar a no enviar todavía a las residencias, se debe hacer. Las residencias hoy son los hospitales y antes eran las casas de familia, eran los hogares. Entonces, a un hogar sí se les puede mandar a los familiares, pero a un hospital solamente se le manda cuando está enfermo, cuando está herido, ¿no? No, es tremendo. Es verdad que hay muchas personas que no pueden tener a sus familiares en sus propias casas por muchas circunstancias, pero esto nos ha de enseñar primero que donde uno siempre mejor está es en casa, que mientras se pueda tener al abuelo o la abuela en casa se debe tener, y que cuando no sea buscar el sitio más idóneo, que son las residencias, porque las residencias seguían siendo esos hogares de ilusión, de atención, pero no de una atención médica como puede ser la atención médica de los hospitales, que es en lo que se han convertido muchas de nuestras residencias, ¿no? Claro, así es. ¿Y usted en algún momento ha sentido miedo, no solo con el virus, sino a lo largo de su vida? Miedo a la muerte, miedo a no cumplir, a perder la fe, miedo, porque ahora mismo se viven realmente circunstancias de miedo, de incertidumbre, ¿no? Sí, yo he estado en guerras, me han cogido desde terremotos hasta explosiones de bombas, a tener que ir con chaleco de antibalas, de poder contagiarse o coger cosas en estos lugares. Pero miedo, fíjate, lo único que me ha dado miedo en la vida ha sido cuando me anunciaron que tenía un cáncer y vi que el mundo se me caía encima. Es decir, en esos primeros minutos cuando te dicen que tienes cáncer, hasta que después lo vas superando. Pero en estas ocasiones, cuando uno ya tiene esta edad, miedo a morir, no, pero miedo a seguir sufriendo y miedo a quedarte solo, miedo a tantas cosas, sí uno tiene miedo. Es decir, es humano tener miedo. Aquellos que digan que no tienen miedo serán unos superhumanas, pero para ser un Superman
uno nació para ser hombre, ¿no? O mujer, no para ser un tío privilegiado, ¿no? Pero se puede afrontar, se puede acompañar, ¿no? Sí, el miedo se puede afrontar, se puede acompañar, se puede curar, sobre todo la compañía, la cura. Nosotros celebramos ahora, hace 25 años que habíamos hecho un proyecto del teléfono dorado, que era un teléfono para escuchar a la gente, un teléfono gratuito, que más de 7 millones de personas han llamado a este teléfono, al 922 22 23. Y es un teléfono para paliar la soledad, para paliar el miedo. Es decir, cuando uno está en peligro de muerte, que puede ser por una enfermedad, que puede ser por una guerra, claro que uno tiene que sentir miedo, pero si se siente acompañado o se siente con ganas de seguir venciendo a ese miedo, es capaz de salir. Y hoy hay muchas personas con miedo que tienen miedo a salir de casa, tienen miedo a contagiarse, tienen miedo a morirse, tienen miedo a las consecuencias que pueda traer el virus este que lo hayan pasado. Y hoy más que nunca es cuando tenemos que mostrar de estar unidos, de intentar estar con la gente que más sufre. Y en cada casa, en cada piso, seguro que hay arriba y abajo, en cualquier piso de izquierda o derecha, personas que están sufriendo y que a lo mejor nadie les pregunta qué tal están, ¿no? Eso es. Pero cuando nos cruzamos, ¿no?, por el ascensor que decimos, buenos días, ¿cómo estás? Debería ser un cómo estás real y no una mera frase hecha, ¿verdad? Esto es, sin embargo, esta epidemia nos ha enseñado que cuando uno bajaba del cuarto, del quinto, bajaba preguntando al del segundo, al primero, si necesitas algo, si quieres que te saque la basura o te compre algo en la farmacia. Esto nos ha hecho más buenos. Por eso cuando las personas dicen que ha salido de nosotros lo más malo de esta, no es cierto. Es decir, ha salido lo bueno que teníamos, porque la persona por ser persona es persona buena. Y aquellos que hacen maldad, que matan o que insultan o que pasan de largo, son gente que están enfermos, no es gente normal. Ni tú ni yo ahora cuando terminemos de hablar se nos va a ocurrir abofetear a nadie, ni insultar a nadie. Es decir, al contrario, es decir, si encontramos a alguien, si no le podemos besar y abrazar porque no podamos en estos momentos, si le echamos esa sonrisa o le decimos, pues cuídate, que eso es lo que hacemos, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, continuando un poquito con Mensajeros de la Paz, Mensajeros trabaja con diferentes sectores sociales. ¿Cuáles son y cuál es por el que más se preocupa, el que más desarrollo tiene? Comenzamos sin duda alguna por los niños, después las mujeres maltratadas, los niños discapacitados, los niños que tenían SIDA, que se nos murieron muchísimos en aquellos primeros años, los mayores y ahora últimamente más sensibilizados estamos con esa iglesia de San Antón, con las personas sin hogar, sin techo, los que no tienen dónde dormir, los que no tienen dónde comer, donde no les sirve de nada todos estos protocolos que en estos momentos nos dan, decir, de no salir. ¿A dónde van a salir si no tienen billetes ni tienen dinero? De lavarse las manos, si no hay dónde lavarse, es decir, cómo se van a lavar las manos. Si hasta las fuentes de las ciudades, incluida la de Madrid, se habían cerrado todas las fuentes durante esta epidemia. Nosotros tuvimos que pedir un auxilio de que nos dieran agua para poder dar agua a la gente que venía con una botella para ver si le podíamos llenar del grifo de la casa agua para beber, porque no había ni bares abiertos, ¿no? Hoy lo más sensibilizado, sin duda alguna, son los que no tienen hogar, los que duermen en la calle, los que están sin techo, los que llegan a la iglesia de San Antón a pedir un bocadillo o un café o una manta. En estos momentos, hoy que hace frío en Madrid, además del desayuno, nos pedían una manta para poder quitarse el frío, ¿no? Totalmente, así es. Usted ha sido pionero, pues, en muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues, en abrir la iglesia de 24 horas para que las personas sin hogar puedan refugiarse y pedir el bocadillo y la manta, ¿no?, para estas situaciones que realmente son complicadas. ¿Cuándo, ahora por las circunstancias de la pandemia, pues han tenido que cerrar un poquito las actividades, ¿no? ¿Cuándo van a volver a la carga, cuando todo va a Bueno, volver a nosotros funcionar? dentro de la iglesia de San Antonio hemos podido dar el desayuno, pero sí lo damos en las mismas oficinas
y hemos estado desde el principio, no solamente dando los desayunos, sino dando una bolsa de alimentos para que pudieran llevar a casa, y ahora ya en la iglesia también a través de los servicios que tenemos, de los voluntarios, porque siguen viniendo voluntarios, porque hubo ese momento en que hay que tener todos esos protocolos y precauciones de no contagiarse, y hay mucha gente que era voluntarios y eran mayores, y a los mayores aconsejan de no salir de casa, de estar, pero estamos ya con las mesas puestas. El Robin Hood, el restaurante de Robin Hood, seguimos dando las cenas desde el principio, no hemos dejado ni un solo día de poder dar las cenas. En vez de poder sentarse, pues se las dábamos en frío para que no hubiera esos contagios posibles de que pudieran haber. Pero nuestra gente se han muerto, algunos de ellos, pero se nos han muerto mucho más personas mayores de residencias que personas sin hogar y sin techo, que también se nos han ido bastantes, pero no la misma proporción, quizás porque yo creo que es que están inmunes a todas a estos virus, ya han padecido todos los virus ellos. Sí. Totalmente, ellos tienen más necesidad de compañía, ¿no? que otra cosa, imagino. Eso es sin duda. Bueno, después de pasar tantas crisis y tantas vivencias, ¿usted tiene confianza en que todo esto se va a resolver de verdad? ¿Qué espera usted que ocurra de bueno pronto? Sí, yo creo que hay demasiado agorero, tanto en la política como incluso en la ciencia y en las personas. Hay que saber que la realidad es la realidad, que el virus es el virus, que es posible y casi cierto que vamos a tener que convivir con él 1 año, 2 años o 10 años. Pero también es cierto que no se puede tirar la toalla, que uno no puede creer que ya no hay nada que hacer, que a veces oigo, estamos mal, pero vamos a estar peor. Es decir, ahora viene en diciembre, ahora viene el otoño, y en otoño va a haber más casos que ahora. No, ese mensaje no se puede dar. Tampoco se puede dar el mensaje ilusionado de que ya se acabó todo, pero tenemos que dar un... Y segundo, siempre hemos salido, es decir, las guerras han sido atroces. Nunca uno creía que una guerra se iba a vencer. Y es verdad que las guerras han causado muchas muertes, como esta pandemia ha causado muchas muertes, pero al final hemos vencido, al final hubo paz, hubo trabajo, hubo comida, hubo ilusión, había amor y cariño. Ahora, es decir, falta ese amor, ese cariño, esas ganas de conquistar a los novios o a las novias. Hay muchas personas que dicen, ¿qué van a ser de mis hijos que han nacido ahora, que tienen 2 o 3 años, convivir con esto? Pues sin duda que van a ser más felices que somos nosotros, pero para eso hay que creer y hay que querer. Pero me da mucha pena a veces ver a los gobernantes, a los políticos y a los que no son, a los tertulianos, todo es un desastre. Es decir, si ahora estamos mal, vamos a estar peor. Pues no es verdad. Es decir, hemos vencido guerras, hemos vencido otras epidemias, otras pandemias, otras plagas. Desde que el mundo es mundo hubo siempre plagas, ¿no? Está ahí lo que eran los virus del sarampión, de las gripes, y lo hemos vencido, y esto lo venceremos sin duda alguna. Claro, es cuestión de foco, ¿no? Como usted nos contaba de pequeño, con todas esas situaciones que usted se enfocaba realmente en poder acompañar y en poder consolar a la gente que lo necesitaba. Con respecto a esto, ¿ha tenido usted, pues eso, alguna crisis existencial o de fe en algún momento, lo que llaman la noche oscura del alma, ¿no? De San Juan de la Cruz. Sí, he tenido y sigo teniendo. Sí, sí, cuando uno está así, uno se pregunta muchas veces dónde está Dios. Cuando uno llega a Haití, en ese gran terremoto donde murieron 300.000 personas en unos segundos, pues te preguntas dónde está Dios. Y cuando uno ve pues que no eres capaz y que te confías solamente en Dios, le preguntas. Y claro que, pero estas crisis de fe las pasó, como dices tú, desde San Juan de la Cruz hasta el Papa actual, hasta yo, y no sé si tú también, pero cómo no vamos a veces a pasar crisis, porque incluso son buenas las crisis, porque nos dan a entender de que somos hombres humanos con los pies en la tierra. Hay gente que se creen que son unos santos y para ellos les es igual, es decir, agradecen y bendicen el tener
una enfermedad, el que se le haya muerto un hijo, el que se le haya matado la esposa, el que no sé qué, dan siempre gracias a Dios. Pues no, a veces uno se siente pues entristecido y con esa pregunta de por qué a mí, por qué ahora a los niños tienen que ir ahora con la mascarilla, por qué, es decir, qué han hecho, qué pecado han cometido. Es decir, uno se pregunta muchas veces ese por qué. Y claro que uno ha tenido, pero uno lo supera, porque yo le he echado muchas veces la culpa a Dios de muchas cosas de las que nos pasan, pero me he dando cuenta que Dios no es el culpable de lo que nos pasa. A veces somos la sociedad y los hombres, ¿no? Claro. Entonces, esa noche oscura del alma no es por la que estamos pasando ahora, pero la humanidad, ¿no? Como conjunto. Sí, la humanidad como conjunto está pasando esa noche oscura, pero tiene que tener esperanza y ganas de salir de la noche oscura, ¿no? Es decir, porque si no se acaba, es decir, se acabará el mundo. Es decir, yo cuando comenzó esta pandemia era de los que creía que se iba acabando el mundo, por lo menos para los mayores. Le decía que si no llegaban, recuerdo la frase, que si no nos atendían rápidamente caeríamos como moscas todos los mayores que había, y así fueron cayendo. Muchos de los mayores caían como moscas. Es decir, claro que hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Los que creemos, yo tuve durante todos estos meses mucho tiempo de rodillas y mucho tiempo de pie, con teléfono, trabajando, mandando oraciones, bendiciones, pidiendo mascarillas, pidiendo material sanitario, consolando mucho a la gente. Pero había que estar también de rodillas, eran momentos de rezar y de pedir, los que creemos, de pedir a Dios que esto se termine ya pronto, ¿no? Eso es. A veces es más sano, ¿no? Preguntarse el para qué de las situaciones que no el por qué, que eso no nos lleva a buscar un culpable y a veces los culpables ni siquiera hay un culpable, simplemente son circunstancias, ¿no? Sí, así es decir, si no, preguntan en el Congreso que se están preguntando siempre los culpables cuando no hay culpables, además, es decir, en este momento, es decir, uno sí que puede poner la mano en el fuego de que culpables de que no lo han hecho bien o mal, es posible que seamos todos, pero de que haya venido este bicho no es Eso culpable. es la naturaleza, ¿no? Porque nunca se sabe. Hay algo superior a nosotros y eso es lo que rige un poco el orden, ¿no? Sí, sí. De todo esto. Bueno, pues Padre Ángel, muchísimas gracias por su tiempo. Le vamos a dejar ya que tiene una misa a continuación. Y nada, ha sido un verdadero honor y un placer, los pelos de punta durante toda la conversación y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, que Dios te bendiga y mándame tu bendición también, que las Dios le bendiciones bendiga a usted también. nuestras. Muchas gracias. Un saludo, que pase bonita semana. Muy buenos. Adiós.